Están tú tratando aquellas áreas que necesitan ser corregidas, que necesitan ser tratadas. Hoy dispongo mi corazón para recibir tu palabra. Señor, hoy quiero recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una de las predicaciones que particularmente a mí me gustó definir, ya que es el Día de las Madres y quiero felicitar a las madres, Dios les bendiga, pero también estamos en el tiempo de nacer, ser feliz, tener familia. Y quise compartir o diseñar un mensaje que Dios me diera que pudiera ser de bendición para ustedes esposas que son madres, pero también para aquellas esposas que no son madres, y también aquellas mujeres que son madres pero no esposas, o mujeres que no son ni esposas ni son madres. Que también pueda ser aprovechado por nosotros los hombres, de manera que podamos ponerlo en práctica y poder recibir beneficios, recibir bendición y prevenir ciertas cosas. Hablando de las mujeres, una de las grandes particularidades de las mujeres es que tienen un cierto sentido que muchos le han calificado como el sexto sentido. Es algo que muchos dirían es como algo interno que no pueden ni siquiera explicar, donde un día se levantan con una sensación de que va a ocurrir algo, quizás un evento peligroso o un evento bueno, y no saben cómo explicarlo. Lo que sí es cierto es que todas las mujeres sienten eso dentro y no saben qué hacer, es algo inexplicable. Muchos han dicho que es una intuición, un instinto, y un instituto de matemática del corazón, localizado en California, hizo un estudio donde descubrió que el corazón y los sentimientos juegan un papel importante en el proceso de codificación intuitiva. Ellos hicieron un experimento donde involucraron hombres y mujeres y empezaron a colocar fotos. Algunas fotos eran agradables, bonitas, estimulantes, otras quizás no eran agradables, eran feas, eran fotos molestas que causaban quizás tristeza. En ese estudio, en cada momento que iban pasando las fotos, iban evaluando el estado emocional de las personas. Y parece interesante que cuando venía una foto desagradable, la persona intuitivamente sentía que iba a aparecer una foto negativa. A tal punto que se descubrió que faltando de 6 a 7 segundos, el cuerpo daba una señal, como si algo negativo fuera a pasar. Y lo interesante de este evento, de este experimento, es que las mujeres están mejor conectadas con ese sentimiento intuitivo. Las mujeres tenían esa particularidad. Eso me llevó a recordar una situación donde mi madre, muchos años atrás, estaba haciendo algo en la cocina, un café, calentando el café, y mi hermano se acercó a la cocina, mamá lo sacó, y cuando lo sacó, el café que estaba calentándose en ese momento se derramó en su pierna, de manera que causó una quemadura muy grave. A tal punto que recuerdo que yo tenía que salir de la casa porque no soportaba el momento cuando le hacían las curas a mamá. Mamá en ese evento comparte, dice, yo estaba haciendo la comida y cuando mi hijo se acerca a la cocina, algo me dijo, Morelva, va a pasar algo. En ese momento yo me levanté, saco a mi hijo de la cocina y cuando fui a dar la vuelta me cayó la cafetera encima, quemándome. ¿Qué quiero yo enfocar en esto? Es que muchos pueden decir, bueno, es la intuición, ese sexto sentido, pero también esa particularidad de madre protectora, que cuida, que es capaz de hacer todo lo que sea posible por preservar la vida de sus hijos. Una buena madre. Quizás este ejemplo pueda servirte y puedas sentirte identificado con situaciones similares que quizás tú como madre, como mujer, has vivido, has experimentado. Quizás has pasado por problemas que has querido evitar, que quizás has dicho, si yo hubiera aprovechado el momento de la mejor manera, creo que hubiera evitado esta circunstancia. De repente se han presentado oportunidades y no las has identificado, o quizás cuando la identificas no sabes cómo manejarla, o cuando la pudiste identificar ya fue demasiado tarde. Yo quiero compartir en esta tarde un principio que quiero que lo vamos observando detalladamente a lo largo de este tiempo, y el principio es simple. Quien es capaz de anticiparse
a las situaciones y actúa con inteligencia, tendrá la recompensa debido a su buen juicio. Lo vuelvo a repetir, quien es capaz de anticiparse a las situaciones y actúa con inteligencia, tendrá la recompensa debido a su buen juicio. Y deseo que enfoquemos este tiempo en una historia bíblica que está en el primer libro de Samuel, capítulo 25, que habla de una mujer llamada Abigail, una mujer proactiva que se anticipó a una situación actuando con inteligencia, produciendo acciones concretas que posibilitaron su éxito y la preservación de muchas vidas. Como el texto es muy largo, yo me voy a dar la tarea de narrarlo, de parafrasearlo. Cuenta la historia que un hombre llamado Nabal era un hombre rico, con muchas tierras, mucho ganado, muchas riquezas. Él tenía ganaderos, tenía pastores. David tenía un ejército que estaba resguardando las tierras de estos propietarios, en este caso las tierras donde Nabal tenía todo su ganado. Y una de las cosas era que un momento en el año Nabal fue a ese lugar a esquilar las ovejas, es decir, a quitarle la lana, a cortarle la lana. Y ese era un evento especial en el contexto cultural. Se hacía una celebración, había festividad donde el jefe, el dueño, el propietario compartía, así como Dios lo había bendecido, con sus trabajadores, con sus esquiladores, del botín, el alimento. Y era un evento muy especial a tal punto que él también tenía el derecho o la obligación de bendecir a aquellas personas o a aquel ejército que resguardaba las tierras. En ese momento David se entera que Nabal va a ese lugar y manda a 10 de sus siervos: díganle a Nabal, envíenle un saludo de mi parte y díganle que voy a estar allá, que es un momento de celebración y que voy a acompañarlo. Los 10 mensajeros van rápidamente a hablar con Nabal. Y cuando hablan con Nabal, Nabal le responde de manera grosera, de manera egoísta. Y dice: ¿y quién es ese David? ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Por qué de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera conozco ni sé de dónde viene? Los hombres de David dieron la vuelta y se fueron a hablar con David. Le dan la noticia a David. David se enoja y ordena: cíñanse todos la espada. Y todos, incluso David, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando las cosas. La historia es una historia que nos enseña muchos principios prácticos. Pero vemos aquí en este momento que una de las particularidades del pueblo era que en esas fiestas se acostumbraba a compartir. Y el hecho de que Nabal se haya negado era una violación de las leyes establecidas, de las costumbres. De manera que Nabal tuvo que haber actuado con generosidad, compartir de lo suyo con el ejército que David tenía. Crítica o una mala noticia. Aquel que escucha con humildad se abre a la reflexión. Esto dio como resultado que Abigail pudiera reflexionar en la situación, en el evento que había pasado. Ella pensó: lo que hizo Nabal estuvo mal. ¿Cómo él pudo rechazarlos? ¿Cómo él no les pudo dar lo que ellos merecían por el trabajo? ¿Se habrá molestado este hombre llamado David, el que dicen que va a ser el rey del pueblo? ¿En qué lío se metió mi esposo? Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ella pensó, ella reflexionó, evaluó la situación y las consecuencias de la situación y buscó una salida sabia. Así mismo nosotros, en cualquier situación que estemos, necesitamos reflexionar. Pero para reflexionar debemos aprender a ser humildes. Pero para ser humildes debemos ser personas que escuchan a los demás. Y de esa manera ser personas reflexivas que piensan y consideran detenidamente el asunto antes de hablar y actuar. Recuerden lo que leímos hace rato: seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Hay una serie de preguntas que nosotros cada día debemos hacernos. Cuando hay situaciones, tú tienes que preguntarte: ¿será que esta actitud es la correcta? ¿Será que la actitud que estoy tomando en este momento es apropiada, en la actitud que Dios quiere que yo tenga?
¿Qué puedo hacer para corregir o para mejorar esta situación? O una pregunta mucho mejor, ¿qué haría Cristo si estuviera en esta situación? Respondernos estas preguntas correctamente nos llevará a tomar las mejores decisiones y de esa manera actuar con inteligencia. Abigail se anticipó a las situaciones porque aprendió a escuchar, porque escuchó. Fue humilde a recibir consejos, fue una mujer que reflexionó y eso lo llevó, mejor dicho, la llevó a actuar de manera inteligente. En segundo lugar, actúa con inteligencia. Quien es capaz de anticiparse a las situaciones y actúa con inteligencia tendrá la recompensa debido a su buen juicio. Haz lo correcto. Dice aquí la Biblia que sin perder tiempo Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después los cargó sobre los asnos. En ese momento Abigail pensó y dijo, si el problema fue por esta situación, yo voy a corregirlo. Ella que dice, actuó inmediatamente, sin perder tiempo. Preparó el mercadito, dijo, bueno, si se estaban peleando, se molestaron porque querían 2 cabritas, yo le voy a enviar entonces 5 ovejitas. Ella se encargó de hacer las cosas, de enmendar el asunto. Aquí vemos que Abigail tomó la mejor decisión y actuó con inteligencia. Ella no esperó para mañana, ella pudo haber preparado los alimentos, la provisión y dijo, bueno, mañana te lo llevas en la mañana. No, ella inmediatamente dio la orden para que lo llevase, para que lo encontraran con David. Muchas veces podemos tomar buenas decisiones, pero también actuar sin inteligencia. Abigail preparó la provisión e inmediatamente envió la provisión. Quiero explicar esto de manera sencilla y es un principio. No es tanto lo que tú digas o lo que hagas, sino cómo lo digas y cómo lo hagas. Yo de repente puedo tener un problema con uno de ustedes y yo veo en ustedes un error, una falla que tienen que corregir y yo lo identifico y quizás usted no lo ha identificado y yo quiero conversar con usted y decirle, mira, yo creo que tú tienes este problema, tienes que corregirlo. Yo tengo que hacerlo de manera adecuada, con humildad, con mansedumbre y con amor. Porque si yo lo hago con arrogancia, ¿voy a obtener el resultado debido? No. Entonces no es lo que hagas o lo que digas, sino cómo lo haces, la forma, cómo lo digas. Dice Romanos 12:20, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Cómo es eso? Si mi enemigo tiene hambre, tengo que darle de comer. ¿Por qué? Pero si es mi enemigo, la Biblia lo dice, Jesús lo dijo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, bríndale un Gatorade. Sencillo. Y dice luego, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Muchas veces me ha pasado con personas que creo que eso es algo cotidiano, que tengamos tensiones, diferencias con algunas personas y de repente al principio la relación no quede saludable y quedan aquellas cositas y esa persona quizás te pasa por un lado, pero tú notas que no te saluda como antes, con el cariño, sino que lo ves muy serio, muy aislado y tú dices, ¿qué le habrá pasado? ¿Será que todavía está molesto? Normalmente vamos a ser sinceros. ¿Cuál es nuestra actitud? Si él no me saluda, yo no lo saludo. Yo lo saludaba, pero no, él no me está saludando, él es el culpable. Si no me saluda, yo no lo voy a saludar. ¿Pero qué dice la Biblia? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si no lo saluda, abrácelo y dele un beso. Y Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo. Dicen por ahí, pero es difícil. Pero usted tiene que hacerlo. Usted es cristiano, usted tiene a Dios en su corazón. Y si tiene a Dios en su vida, Dios le capacita para hacer lo bueno ante circunstancias negativas. Efesios 5 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos como Nabal, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Seamos como Abigail, esperemos el tiempo oportuno. Abigail hizo lo correcto, pero también esperó el tiempo oportuno.
¿Qué quiso hacer Abigail? Les dijo a los criados, adelántense que yo les sigo. Adelántense, váyanse, encuéntrense con David, den las provisiones, que se les pase la rabia, que cuando coma se le pase la molestia, se va a sentir mejor y yo puedo conversar. Abigail fue tan astuta, tan inteligente, tan precavida, que preparó el momento. Ella no fue con sus criados, se dio un tiempo. Recuerdo una vez un libro de matrimonios que tiene que ver mucho con esta idea. Y comenta que un hombre vino molesto del trabajo, vino estresado, llegó peleando a la casa, la esposa lo recibe, está dando la comida y él dice, me fue mal en el trabajo, esta empleada que tengo es muy fuerte, tiene un temperamento muy templado, es muy fuerte, definitivamente con las mujeres no se puede trabajar. Las mujeres son complicadas, decía este hombre. Y él está dando su discurso y la esposa muy sabia lo está escuchando y le está preparando la cena. Y dice, chico, definitivamente, si Adán no le hubiera aceptado el fruto a Eva, todo fuera tan diferente, la mujer es la culpable. Y de repente dice, es más, si yo fuera Adán, yo no hubiera caído. Yo me hubiera dado cuenta de eso, yo no hubiera caído. Y la esposa en ese momento, mientras dice esas palabras, si yo fuera Adán, yo no hubiera caído, yo soy inteligente. Le dice, mi amor, si tú fueras Adán, también te estuvieras comiendo el fruto, al igual como te lo estás comiendo, porque le está dando una manzana en la boca. Le dice, mi amor, si tú fueras Adán, te estuvieras comiendo el fruto, al igual como te estás comiendo esta manzana. ¿Qué quiero hacer yo énfasis en esto? Es que ustedes las mujeres tienen una capacidad, una influencia tan grande en nosotros los hombres. Tienen una persuasión tan gigante, pero tengo que decirles algo. Ustedes tienen un gran don, pero como dicen por allí, cuando hay un gran don, hay una gran responsabilidad. Abigail le dio un buen uso, ese don de mujer. Ella se anticipó a la situación, escuchó, fue humilde, reflexionó. Luego, ¿qué hizo? Actuó con inteligencia, haciendo lo correcto, esperando el tiempo oportuno. Ella aprovechó la situación. Dice Efesios 5, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ella aprovechó la oportunidad porque sabía que no podía esperar hasta mañana, porque si llegaba el día de mañana, no podía hacer absolutamente nada. Su familia iba a ser matada, iba a ser destruido su pueblo. No solamente esperó el tiempo oportuno, sino que fue prudente. Dice el versículo 19, pero Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Fíjense una cosa interesante. Ella preparó el asunto, preparó las viandas, la comidita para las personas. Y de repente manda a los siervos, pero ella no le dice nada a Nabal, su esposo. Ella se quedó calladita, se fue prudente, no le comentó nada al esposo. Pero aquí puede salir una mala interpretación. Pueden decir, el pastor José está diciendo que nosotros las mujeres podemos ocultarle cosas al esposo. Yo no estoy diciendo eso. En situaciones de peligro, de preservación familiar, debemos actuar con prudencia, porque ella sabía que si Nabal se enteraba, Nabal iba a impedir que le llevaran la encomienda a David, o probablemente por su insensatez iba a pelear y tener una guerra con David y su ejército. Escuchen bien, la prudencia es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela. Hermanos, necesitamos ser prudentes en muchas cosas. Quizás tú puedes tener ciertos problemas familiares con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, y en momentos de tensión donde quizás las dos partes están molestas, están hirviendo, es mejor tomarse un momentico para reflexionar, para respirar y después tratar de aclarar el asunto, porque si los dos están encendidos, se van a quemar de la ira. Entonces, vemos aquí que Abigail fue prudente, esperó el momento oportuno. Dice Proverbios, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Dice que Abigail, montada en su asno, bajaba por la ladera del monte. Cuando vio a David y sus hombres que venían en dirección opuesta, de manera que ellos se encontraron. En ese momento, cuando ella ve a David y se encuentra con David, ella hace algo particularmente que a mí me impacta. Ella asumió la responsabilidad de lo sucedido y actuó con humildad
y con sumisión. Ella fue prudente, y no solamente fue prudente, sino que asumió la responsabilidad. Ay, pero qué bonito, si el esposo fue el que salió con la grosería, el esposo que asume el barranco. Es el esposo, él fue el que falló, él es el que tiene que asumir la responsabilidad. Pero vemos aquí que Abigail asumió la responsabilidad. Dice el texto, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa, Señor, yo tengo la culpa, yo soy la culpable, yo asumo la responsabilidad. Deja que tu sierva hable contigo, le ruego que me escuche. ¿Qué diferencia hay entre Adán y Abigail? Mientras Adán en el Génesis, cuando falló y Dios le pidió cuenta, él agarró y dijo: no, Señor, la mujer que me diste, esa que tiene esas particularidades de influencia, ya me engañó, me dio la comidita y me engañó, fue ella. ¿Qué diferencia? ¿Eh? Mientras Adán le echó la culpa a Eva, vemos aquí que Abigail, pudiéndole echar la culpa a Adán, ella dijo: yo soy responsable de esto, yo asumo la responsabilidad, ten misericordia, vamos a solucionar el problema, yo soy la responsable, yo tengo la culpa. Hermano, los problemas de tu hogar son tus problemas, las aflicciones, tus aflicciones, las debilidades son tus debilidades, las fortalezas son también tus fortalezas, los problemas de tu esposo o de tu esposa son tus problemas, de tus hijos son tus problemas, y es tu responsabilidad hacer algo para beneficiar a la familia. Abigail asumió la responsabilidad para bendición y preservación de su familia. Quien es capaz de anticiparse a las situaciones y actúa con inteligencia, recibirá la recompensa debido a su buen juicio. Y fíjense las palabras de David. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Ella se encuentra con David, habla con él, y David dice esta palabra: bendita seas, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio. ¿Por qué buen juicio? Se anticipó a la situación y actuó con inteligencia. Eso fue lo que marcó la diferencia entre Nabal y Abigail. La gran diferencia. En resumen, esta historia nos enseña algo muy especial, algo muy práctico. Y es que alguien de buen juicio, alguien inteligente, se anticipa a las situaciones y actúa con inteligencia, obtendrá buenos resultados, le irá bien, recibirá bendiciones de Dios, bendiciones en todo aspecto, verá el buen fruto de su trabajo, salvará vidas, restaurará situaciones, restaurará su familia, restaurará toda situación donde él se pueda encontrar, preservará su familia y glorificará a Dios. Esa es la enseñanza de este día. Pero hay algo más importante que tu familia, algo más importante que tu esposo y que tu esposa y que tus hijos, algo más importante que tus seres queridos. ¿Y sabes qué es? Es Dios. Así como este siervo fue a hablar con Abigail y a darle este mensaje, hubo una persona que hace más de 2000 años vino a traer un mensaje a la humanidad, y ese es Cristo. Y lamentablemente muchas personas reaccionaron como Nabal, se burlaron y rechazaron el mensaje, y unos pocos reaccionaron como Abigail. Hoy yo soy ese mensajero y tú eres quien está recibiendo el mensaje. ¿Quién eres tú? ¿Eres Nabal o eres Abigail? ¿Eres aquella persona que se va a anticipar ante las cosas y va a actuar con inteligencia? Hace más de 2000 años Cristo dio un mensaje, y era un mensaje de salvación, un mensaje de restauración. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una respuesta